Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto que me parece muy importante respondiendo a una pregunta que alguien me ha dejado. Una persona que tiene problemas con los calentadores del motor de su coche y es que no funcionan y se ha dado cuenta que al módulo que controla los calentadores le sale humo, ¿vale? A ver, si veis esto en vuestro vehículo, lo que tenéis que hacer es inmediatamente quitar ese módulo, porque ya sabéis que normalmente detrás del humo viene el fuego, ¿vale? Aquí el problema que tiene es que está haciendo corto y por eso está viendo ese humo y por eso no le funcionan los calentadores. Mirad, este es de un BMW. Vamos a hacer, mirad, una prueba para que veáis cómo lo activa la ECU y lo desactiva, porque ya sabéis que los calentadores normalmente, en cuanto el motor tiene una temperatura aproximada de 90 grados, la ECU los desconecta porque no los necesita, ¿vale? Mirad, vamos a ver, ahí he puesto, si tenéis módulos sueltos, tenéis algunos sueltos, podéis hacer esta prueba, ¿vale? Este, como digo, es de BMW. Luego tendríais que encontrar, por decirlo de alguna manera, la combinación si es otro modelo, pero todos los relés tienen la particularidad que cuando se activan suenan, ¿vale? Mirad, voy a ponerle aquí corriente directa, que es como si la ECU enviaría la señal, ¿vale? Y esto se tiene que cerrar y esto significaría que se activan los calentadores. Mirad, ahí se ve bien. Aquí, por ejemplo, problemas que he visto en este tipo de relés es que el muelle, que ese es el muelle para que cuando no hay corriente se libere, a veces ese muelle pues se rompe o se suelta y queda en contacto continuo. Y esto acaba produciendo un corto, ¿vale? Y como digo, después de ese corto lo que puede ocasionar es que empiece a salir humo, que empiece a calentarse esto por estar de continuo haciendo contacto y que al final se pueda producir un incendio, ¿vale? Como digo, tener mucho cuidado con estas cosas. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.